Aquella tarde, en las calles de la ciudad, una estudiante de secundaria llamada Sofía se plantó ante la injusticia. Fue gritada y golpeada, pero no retrocedió. Defendió a una anciana de un control policial ilegal y sus acciones sacudieron a la opinión pública. Esta es la historia real de un coraje que no pudo ser silenciado por un uniforme. Ese día, el sol brillaba con fuerza sobre el cielo de la ciudad. El ambiente del mediodía era caluroso y húmedo, típico de la pampa húmeda, pero una brisa que soplaba desde el Río de la Plata traía un frescor que acariciaba la piel. En el patio de la escuela pública, las filas de alumnos se agrupaban ordenadamente, vistiendo sus inmaculados guardapolvos blancos, símbolo de la educación argentina. Permanecían de pie en formación firme, siguiendo las indicaciones del preceptor. Entre las filas, destacaba una alumna. No por un maquillaje llamativo, sino por su postura erguida, su rostro sereno y una confianza natural que no era fingida. Su nombre era Sofía Ledesma, una estudiante de 5º año que participaba con total dedicación en el acto escolar de cierre de semana. Su cabello castaño estaba recogido prolijamente en una coleta alta, despejando su rostro. Su cara lavada, libre de maquillaje, y su mirada aguda pero tranquila, describían su carácter. Era una joven que sabía cuándo ser educada y cuándo ser firme. El guardapolvo blanco que llevaba estaba impecable, sin una sola arruga fuera de lugar, y la escarapela en el lado izquierdo de su pecho explicaba quién era sin necesidad de muchas palabras. Sofía era conocida como una de las alumnas más disciplinadas. No era del tipo que busca llamar la atención o faltarle el respeto a los profesores, pero tampoco era de las que se callan ante una injusticia. Estaba en el medio, activa en el centro de estudiantes, responsable como delegada de curso, y respetada por sus compañeros por su valentía y honestidad. Ese día, la jornada escolar había estado llena de actividades cívicas, simulacros de primeros auxilios y debates grupales sobre valores de liderazgo y democracia. Sofía no solo era activa en la práctica, sino que también se involucraba críticamente en los debates. Hablaba con pasión al explicar la importancia de la integridad en la vida ciudadana. Sus compañeros asentían admirados al ver la madurez con la que pensaba una chica de su edad. El rector sonreía satisfecho. Sofía no era una alumna común. Una vez terminadas las actividades oficiales, los alumnos tuvieron un momento de descanso. Algunos se desabrocharon el guardapolvo y se sentaron bajo la sombra de los viejos plátanos en la esquina del patio. Sofía se sentó con 2 amigas a disfrutar de un agua saborizada fría que había traído de casa. Charlaban sobre tareas, planes para la universidad y se quejaban del pesado calendario de exámenes. Sin embargo, en medio de la charla, Sofía mantenía una actitud alerta hacia su entorno. De vez en cuando miraba hacia el portón de la escuela, observando el flujo del tránsito que pasaba por la avenida. Para ella, ser una estudiante comprometida no se trataba solo de disciplina en el aula, sino también de empatía hacia el entorno y sensibilidad ante la realidad social. Todos esos valores estaban profundamente arraigados en ella desde que comenzó la secundaria. Cuando sonó el timbre de salida, los alumnos comenzaron a empacar. Sofía caminó hacia el estacionamiento de motos detrás de la escuela. Abrió el asiento de su moto 110 centímetros cúbicos, revisó su equipo y se colocó su casco negro tipo halcón. Se aseguró de que su pollera gris del uniforme escolar no se enganchara en el asiento y de que su guardapolvo estuviera bien acomodado. Al encender el motor, no se apresuró a salir. Con total orden, salió de la escuela, saludando con la mano al guardia de seguridad que custodiaba el portón. El guardia respondió con una sonrisa de orgullo. En su mente, Sofía no solo era una buena alumna, sino también un símbolo de esperanza de una generación joven inteligente, valiente y con moral. El día apenas comenzaba. Ella no sabía que, en cuestión de minutos, la valentía y la integridad que había cultivado durante tanto tiempo serían puestas a prueba en medio de una avenida concurrida. Un examen real del mundo exterior que no se encuentra en los libros de texto. Al salir del portón de la escuela, Sofía dirigió su moto hacia la avenida principal. Aceleró suavemente, ajustando su velocidad al denso tránsito del mediodía. A su alrededor, los autos formaban filas compactas,
las motos zigzagueaban y el rugido de los motores se mezclaba con los bocinazos. Sin embargo, nada de esto la ponía nerviosa. Era una conductora tranquila y meticulosa. Con el casco negro bien sujeto y su inconfundible guardapolvo blanco brillando en medio del caos, recorría el camino con total conciencia. Ponía el guiño antes de doblar, frenaba detrás de la senda peatonal en los semáforos y mantenía la distancia de seguridad con otros vehículos. Ni una sola vez se apresuró. Sabía que el orden en la calle no es solo asunto de los inspectores de tránsito, sino una responsabilidad personal de cada ciudadano. A lo largo del viaje, pasó por varios puntos que solían ser nudos de congestión, la zona comercial, el cruce de las avenidas y la zona de la terminal de colectivos. La ciudad se sentía viva. La gente se movía con sus propios propósitos. Vendedores ambulantes empujaban carros de frutas, madres llevaban a sus hijos en el asiento trasero y los repartidores de aplicaciones miraban sus celulares en el manubrio. Todos ocupados. Todos conectados por el asfalto que es la arteria de la ciudad. Pero en medio de todo eso, Sofía seguía alerta. No solo conducía, observaba. Notaba cómo algunos todavía violaban las normas por comodidad personal. Algunos iban en contramano, otros se adelantaban por la banquina y algunos cruzaban en rojo. Pero Sofía no se dejaba tentar. Se mantenía en su carril. Porque esa era la forma de vida que le habían enseñado desde chica. Lo correcto sigue siendo correcto, aunque estés solo. En un semáforo grande cerca del shopping, Sofía se detuvo en primera fila. Levantó un poco la vista hacia el cielo azul despejado. El sol se reflejaba en la carrocería de los autos a su lado y el viento soplaba suavemente sobre su guardapolvo. Aunque era mediodía, el aire no era sofocante, había esa frescura típica del cambio de estación que hacía el viaje más agradable. Al otro lado de la calle, vio a un grupo de chicos de otra escuela que volvían riéndose mientras llevaban sus bicicletas. Sus caras eran alegres, inocentes, sin preocupaciones. Sofía los observó un momento y sonrió levemente. Sabía lo valiosa que es la juventud vivida sin miedo. Y sabía también que no todos tienen esa suerte. Porque fuera de las sonrisas y las risas, hay muchas desigualdades que a menudo pasan desapercibidas, especialmente para aquellos que se sienten seguros detrás de un uniforme, poder y cargos. Cuando el semáforo se puso en verde, Sofía aceleró de nuevo, recorriendo la avenida hacia el este, rumbo a su barrio. A ambos lados, hileras de paraísos y tipas daban un poco de sombra, protegiendo del sol que empezaba a picar. Aceleró un poco, pero manteniéndose dentro del límite de velocidad. En su corazón, sentía paz. El día iba según lo planeado. Había completado sus actividades escolares sin problemas, recibió elogios de los profesores y ahora solo quedaba disfrutar del resto de la tarde en casa. Pero esa paz era solo superficial. Al final de la calle, a unos metros de una gran intersección, comenzó a aparecer una escena inusual. Un grupo de gente se aglomeraba al costado de la ruta. Algunos conductores se veían detenidos, pero aún estaba lejos. En ese momento, Sofía no se daba cuenta de que los segundos siguientes convertirían su camino a casa en un campo de prueba para sus principios y su coraje. El viaje que al principio era pacífico estaba a punto de convertirse en un escenario de justicia que nunca planeó. Unos cientos de metros después de pasar el cruce principal, Sofía empezó a ver señales extrañas en el siguiente tramo. Varios vehículos estaban estacionados desprolijamente en la banquina y varios motociclistas estaban parados junto a sus motos con caras de preocupación. A la derecha, 3 hombres con uniforme de la policía provincial estaban parados sin formación alguna. Algunos parecían desganados y uno de ellos incluso fumaba tranquilamente. No había conos naranjas, no había carteles de operativo oficial, ni se veía la señalización que debería haber en un control vehicular legítimo. Todo sucedía de forma aleatoria y desprolija. Esa imagen era suficiente para hacer sospechar a cualquiera. Sofía desaceleró su moto, tratando de leer la situación más a fondo. Su instinto de estudiante atenta y conocedora de sus derechos cívicos comenzó a funcionar. Sabía perfectamente que el procedimiento de un control no era así,
pero la calle no permitía dar la vuelta en U y todos los vehículos delante de ella parecían resignados a seguir las órdenes. Desde una distancia de unos 15 metros, pudo ver más claramente a la figura que dominaba el operativo, un hombre corpulento con el uniforme completo color marrón claro que parecía reventar contra su cuerpo. Su barriga sobresalía y los botones de la camisa estaban a punto de estallar por la presión. Su cabeza estaba rapada, brillando bajo el sol del mediodía. Su rostro era duro, con una mirada agresiva y una boca que nunca sonreía. Era el líder del operativo. Alguien que luego se sabría que se llamaba Sargento Peralta, de 36 años. Su mirada no era la de un oficial de la ley listo para servir al pueblo, sino la de un depredador eligiendo su presa. No hablaba mucho, solo señalaba uno a uno a los conductores con su mano derecha regordeta, ordenándoles orillarse sin explicaciones. Su postura mostraba una dominación como si la calle fuera de su propiedad privada. Sofía siguió avanzando lentamente en la fila de conductores forzados a detenerse. A su alrededor, el ambiente se sentía pesado. Algunos que ya habían sido detenidos abrían sus billeteras, mostrando la licencia o la cédula verde con caras de ansiedad. Otros simplemente se quedaban callados mientras los oficiales revisaban sus vehículos sin permiso. Todo parecía como si estuvieran cumpliendo una condena, no pasando una inspección. No había ninguna mujer policía. No había actas oficiales a la vista y, lo más llamativo, no había cámaras de seguridad ni testigos neutrales. Todo se sentía como una actividad ilegal realizada bajo una bandera oficial. Sofía miró a derecha e izquierda buscando cámaras municipales o testigos. Nada. Solo conductores comunes y algunos vecinos que elegían no involucrarse. La situación era suficiente para hacer que cualquiera repensara la justicia en las calles. Sin embargo, Sofía se mantuvo tranquila. Sabía que no estaba infringiendo nada. Cuando la distancia entre su moto y Peralta era de solo unos metros, Sofía se dio cuenta de que no tenía otra opción que orillarse. La mano derecha de Peralta se levantó señalando directamente hacia ella. El movimiento fue lento, pero lleno de presión. No hubo un «buenos días», ni una indicación amable, solo una instrucción rígida de parar. Con calma, Sofía llevó su moto hacia la izquierda, bajó la pata de cabra y apagó el motor. Se quitó el casco, lo colgó en el manubrio y suspiró suavemente. Su rostro permaneció inexpresivo, sin mostrar emoción. Sabía que sus papeles estaban completos y su equipo cumplía con la ley de tránsito. Pero también sabía que en situaciones como esta, la honestidad y el cumplimiento a menudo no significan nada frente a un agente que abusa de su poder. Lo que sucedería a continuación era impredecible. Pero una cosa era segura, no se iba a someter así como así. Apenas la moto se detuvo por completo al costado del camino, Sofía centró su atención en la figura uniformada que ahora estaba a solo 2 metros de ella. El hombre, de cuerpo obeso, tenía el uniforme tenso en la zona abdominal y su cara no mostraba ninguna buena intención. No hubo saludo, no hubo introducción, solo una mirada intimidante que achicaría a cualquiera. Pero no a Sofía. Ella le devolvió la mirada sin vacilar, no desafiante, solo demostrando que era consciente de sus derechos como ciudadana. Con manos tranquilas, abrió su mochila, sacó el folio con los papeles de la moto y se los entregó directamente en la mano al oficial. No habló, no explicó nada, porque no había nada que explicar cuando todo estaba en regla. Peralta recibió los documentos con expresión aburrida. Los revisó sin apuro, pero su mirada no era la de alguien haciendo su trabajo, sino la de alguien buscando una excusa para arreglar. Daba vueltas la licencia y la cédula, comparaba con la patente de la moto, luego miraba el faro delantero, los espejos y el caño de escape. Nada escapaba a sus ojos, pero nada podía usar como excusa para una multa. Sofía sabía que había preparado todo meticulosamente. La moto estaba estándar de fábrica, sin modificaciones ilegales. Todos los componentes funcionaban. Incluso se aseguró de que su casco estuviera homologado antes de salir esa mañana. Pero lo más importante, sabía muy bien que cuando uno es inocente,
el silencio es la declaración más fuerte contra la injusticia. Se paró junto a su moto con postura erguida, sin intentar ser simpática, ni mostrar miedo. Porque cuando te enfrentas a la corrupción, la calma es la primera arma. El silencio a su alrededor era tenso. Solo se escuchaba el ruido de los vehículos que seguían pasando por el carril rápido. Otros conductores detenidos seguían parados dudosos. Algunos buscaban plata en sus bolsillos y otros solo agachaban la cabeza sintiendo sin saber qué hacer. Pero Sofía no era como ellos. No estaba acostumbrada a someterse a presiones sin fundamento. Incluso cuando Peralta la miró fijo varias veces tratando de intimidarla con gestos corporales y silencios largos, Sofía se mantuvo en su posición. No flaqueó. En su mente, era consciente de que esto no se trataba solo de ella. Se trataba de la dignidad como ciudadana con derecho a ser tratada con justicia, y no dejaría que la postura, la edad o el uniforme del hombre le hicieran retroceder ni un paso. Su silencio no era por miedo, sino porque eligió no participar en el teatro de intimidación que se estaba montando frente a ella. Finalmente, tras fallar en encontrar una infracción, Peralta le devolvió los papeles sin decir una palabra. Sofía los recibió con educación, los guardó en el folio y cerró su mochila. Aún no encendía el motor, solo se quedó parada un momento respirando hondo. No esperaba un gracias. Tampoco aceptaría un trato irrespetuoso. En su mente, una conciencia empezaba a fortalecerse. Si hoy ella solo se callaba, mañana habría otra víctima que no sería tan fuerte como ella. Giró un poco la cabeza hacia los otros oficiales y luego miró al frente. Aún no sabía que, en ese mismo momento, a solo unos pasos de donde estaba, había una anciana siendo tratada indignamente por las mismas manos. Pero su conciencia como testigo de la injusticia ya estaba encendida. Y cuando el sonido de un grito comenzó a escucharse desde un costado, supo que la continuación de su valentía acababa de empezar. Justo cuando Sofía guardaba los papeles de su moto, una voz rompió el aire con brusquedad. No era una bocina, ni el grito habitual de un oficial, sino un alarido cargado de presión y furia. Sofía giró espontáneamente hacia la fuente del sonido y sus ojos captaron una imagen que le cortó la respiración por un segundo. Una mujer mayor estaba parada débilmente junto a una vieja motocicleta. Era doña Mirta, una mujer jubilada de unos 60 años. De piel curtida y cuerpo frágil. Llevaba una ropa sencilla, un vestido gastado y un pañuelo simple que apenas se sostenía en su cabeza. No llevaba casco, y por su forma de pararse era evidente que no era una conductora acostumbrada al caos del tránsito urbano. Pero no fue eso lo que hizo que Sofía apretara los dientes, sino la forma en que Peralta trataba a esa mujer mayor, no como una ciudadana que necesita orientación, sino como un blanco fácil para presionar y extorsionar. Peralta estaba parado muy cerca de doña Mirta. Su postura enorme bloqueaba la luz del sol, haciendo que el pequeño cuerpo de la abuela pareciera atrapado en la sombra de un poder frío. La voz de Peralta gritaba repetidamente, interrumpiendo cada intento de la anciana por explicar. ¿Por qué no usas casco? ¿Sabés que es una infracción grave?, gritaba. Doña Mirta intentaba hablar despacio, pero su voz era demasiado débil para contrarrestar esa ola de furia. Perdón, oficial, salí apurada a la farmacia a comprar remedios. Me olvidé el casco, respondió con un hilo de voz. Pero esa respuesta fue ignorada. Lo que surgió fue la amenaza de que la moto sería secuestrada a menos que quisiera arreglar el tema ahí mismo con una contribución voluntaria. La cara de Peralta no mostraba ni una pizca de empatía. Lo que irradiaba era satisfacción por el poder unilateral. Señalaba la vieja moto de la abuela, insultando su estado, y apurándola a elegir, pagar o que se lleven la moto. El rostro de doña Mirta estaba cada vez más pálido. Sus manos temblaban, sin saber de dónde sacar plata. Abrió lentamente el monedero gastado que llevaba colgado del hombro, sacando billetes chicos arrugados y monedas. Sus manos temblaban al sostenerlos. Algunos vecinos que miraban desde lejos eligieron callar. Nadie se adelantaba. Nadie se atrevía a interrumpir.
Todos parecían acostumbrados a ver escenas como esta. Una injusticia a plena luz del día, pero permitida. Sofía, que observaba todo a menos de 5 metros, cerró los puños. Su corazón se rebelaba. Sabía que había una infracción, la abuela no llevaba casco. Pero el procedimiento legal no debía hacerse con gritos, amenazas y extorsión. Menos aún a una mujer mayor que no podía defenderse. Eso no era hacer cumplir la ley. Eso era robar en nombre de la institución. Y justamente por eso, Sofía no podía seguir callada. Se dio cuenta de que ese día no era un simple regreso a casa. No podía simplemente guardar sus papeles, ponerse el casco e irse como si nada hubiera pasado. Algo dentro de ella se negaba a dejar que eso pasara. La valentía que había aprendido, los valores de justicia de la escuela pública y su respeto por los mayores estallaron al mismo tiempo. Dio un paso al frente, no por querer ser una heroína, sino porque quedarse callada en una situación así era lo mismo que ser parte de esa podredumbre. Los ciudadanos quizás tenían miedo, otros conductores preferían no meterse. Pero Sofía sabía que si la ley se aplica sin conciencia, entonces el pueblo tiene que ponerse de pie. Aunque sea una sola persona en medio de la calle para decir, basta. Y en ese momento, su primer paso hacia una resistencia real comenzó. El paso de Sofía fue lento pero seguro. Dejó su moto apagada, se paró derecha y caminó sobre el asfalto caliente hacia el centro del conflicto. Los ojos de todos, que antes miraban los gritos de Peralta, ahora se volvieron hacia la chica del guardapolvo blanco. Una estudiante todavía con el uniforme escolar completo acercándose sin miedo hacia el oficial que acorralaba a la anciana. Sofía no habló al pararse junto a doña Mirta. Solo miró directo a la cara de Peralta. Y en esos ojos no había duda. Solo honestidad contenida. Vio la mano de la abuela todavía temblando con los billetes y vio el miedo claro en su rostro arrugado. En ese punto, la emoción de Sofía no pudo ser silenciada más. Respiró hondo y habló con voz firme, oficial, aunque este sea un operativo oficial, la forma en que trata a la señora no tiene justificación. La policía está para cuidarnos, no para asustar a los jubilados. Las palabras de Sofía sonaron claras, sin temblor y llenas de autoridad moral. No fue un grito, pero fue una frase cargada de valores. La voz fue lo suficientemente fuerte para hacer que varios conductores alrededor, que al principio eran pasivos, comenzaran a mirar y prestar atención. Algunos empezaron a grabar con sus celulares, capturando la escena de una estudiante de secundaria enfrentando a la policía en plena calle para defender a una abuela acorralada. Peralta miró a Sofía largo rato, como si no pudiera creer que alguien se atreviera a corregirlo en público. Apretó la mandíbula. Su expresión cambió de inexpresiva a furiosa. Dio un paso adelante, acercándose para crear presión física. Pero Sofía no retrocedió. Se mantuvo a la par de doña Mirta con el cuerpo erguido y las manos a los costados, lista para aceptar cualquier consecuencia. Se hizo un silencio de varios segundos. La calle, antes ruidosa, pareció detenerse. Todos se enfocaron en la tensión que crecía entre dos personas de mundos diferentes. Uno con el uniforme del poder, la otra armada con coraje moral. Peralta, sintiendo que su orgullo estaba siendo pisoteado frente al público, empezó a perder el control. ¿Vos quién te crees que sos? ¿Me vas a enseñar a trabajar a mí, pendeja? Su voz se elevó, llena de ira. Su cara se puso roja y su respiración se agitó. Sin embargo, Sofía seguía ahí. No cayó en la provocación. Soy solo una ciudadana, oficial. Pero sé que tratar así a una persona mayor no es tarea de la policía. La frase resonó, tocando la conciencia de muchos alrededor. Algunos vecinos empezaron a murmurar, asintiendo. Peralta se sentía cada vez más acorralado, mirando alrededor y dándose cuenta de que su posición estaba amenazada. Pero en lugar de reflexionar, se puso más agresivo. Su mano, que empuñaba la tonfa, el bastón policial, empezó a temblar, no de miedo, sino de bronca. No esperaba ser humillado ese día frente a todos,
no por un periodista ni por un jefe, sino por una chica joven con guardapolvo. El ego que había alimentado tanto tiempo se resquebrajó ante una voz honesta. Sofía no retrocedió ni un centímetro. Miraba directo a los ojos de Peralta, no con arrogancia, sino con una valentía inusual. Detrás de ella, doña Mirta seguía temblando. Pero ahora había un poco de luz en sus ojos. Como si supiera que no estaba sola. Sofía giró un poco hacia la abuela y dijo suavemente: «Tranquila, señora. No está sola». Esas palabras fueron como una bofetada para cualquiera que aún tuviera conciencia. Un pequeño vitoreo se escuchó desde la vereda. Parte de la gente empezó a levantar más alto sus celulares. A Sofía no le importaba si la grababan o no. Lo que sabía era que el silencio no es opción cuando se humilla al débil. Y si ese día alguien tenía que pararse a desafiar la arrogancia en nombre de la ley, entonces sería ella quien cargara con eso. No era activista, no era hija de políticos, solo una alumna de secundaria, pero justamente por eso su valentía se convirtió en una voz que no podía ser ignorada, porque representaba a los que siempre eligen callar. Y ese día, Sofía decidió que ya había suficiente silencio. En un instante, el límite entre la autoridad y el abuso se cruzó sin dudar. Sin una sola palabra de advertencia, sin procedimiento ni debate, la enorme y pesada mano derecha de Peralta se levantó y se descargó hacia la cara de Sofía con una velocidad y fuerza que nunca debió dirigirse a un ciudadano, menos a una chica joven. El sonido del cachetazo y el golpe seco resonó en la calle como un trueno que rompe las nubes. El labio de Sofía se partió al instante. Sangre roja y fresca brotó de la comisura de su boca, manchando la parte delantera de su impecable guardapolvo blanco. Su cabeza se sacudió hacia un lado por el impacto. Sin embargo, sus piernas no flaquearon. No se cayó, no se desplomó, no retrocedió. Su cuerpo se mantuvo erguido. Como si se negara a someterse a la violencia que acababa de golpearla. Todos los testigos enmudecieron, incluidos los conductores, la gente en la vereda e incluso los compañeros de Peralta. Nadie se movió. El mundo pareció congelarse en el miedo y la sorpresa. Sofía levantó la cara lentamente. El rostro que antes estaba limpio ahora tenía manchas de sangre, pero el brillo de sus ojos no se había apagado ni un poco. Al contrario, ahora parecía más agudo, más profundo, atravesando el alma de cualquiera que se atreviera a devolverle la mirada. Miró a Peralta directamente, sin palabras, sin gritos. Pero en esa mirada, todos supieron que algo había cambiado. En su interior, la voz tranquila de su conciencia se transformó en una ráfaga de furia fría. Así que esta es la verdadera cara de la fuerza policial. Los que tienen el poder para proteger, levantan la mano contra los desarmados. Ya no era una simple estudiante defendiendo a una anciana. Era un testigo vivo que ahora era víctima de violencia institucional. Y sabía que ese golpe no era solo un cachetazo a su cuerpo, sino una bofetada a todos los ciudadanos que siempre eligieron callar cuando la ley es pisoteada por el ego y la arrogancia. A su alrededor, el ambiente cambió drásticamente. Los celulares que antes grababan disimuladamente ahora se alzaban bien alto. Las caras que al principio eran pasivas ahora mostraban shock, indignación e incredulidad. Pero nadie se atrevía a dar un paso al frente. El propio Peralta parecía sorprendido por su acción. Respiraba agitado, con los ojos desorbitados. Sin embargo, la mano con la que había pegado ahora empezaba a temblar. No esperaba que su golpe no derribara a Sofía. Y más que eso, no estaba listo para enfrentar la mirada de ella, sin miedo, sin pánico y sin súplica. Por otro lado, doña Mirta, detrás de Sofía, solo pudo taparse la boca con sus manos temblorosas. Las lágrimas caían despacio, viendo cómo la joven que acababa de defenderla ahora era blanco de una violencia brutal. Pero aunque su cuerpo era débil, la valentía que irradiaba Sofía había encendido algo dentro de todos los presentes. Sofía seguía parada. La sangre goteaba de su labio. Sin embargo, su paso se mantuvo firme cuando avanzó un pie hacia adelante.
No para devolver el golpe directamente, no para pelear físicamente todavía, sino para demostrar que la violencia no es suficiente para silenciar la voz de la conciencia. Sabía bien que si se caía, la injusticia ganaría ese día. Pero si seguía de pie, estaba abriendo la puerta para que otra valentía creciera. Sus ojos ya no miraban solo a Peralta, sino a todo el sistema que permitía que esto pasara. No gritó, pero su silencio golpeó más fuerte que cualquier cachetazo. Y en ese momento, aunque su cuerpo sangraba y estaba sola, se paró representando a todos los que alguna vez fueron gritados, oprimidos y golpeados por un poder que olvidó la ética y la empatía. Ese día, en la calle de la ciudad, lo que sangraba no era solo el labio de una chica, sino la conciencia del país golpeada por la mano de un oficial que perdió el rumbo. El cuerpo de Sofía seguía erguido, aunque la sangre seguía cayendo. En silencio, su mente trabajaba rápido. Los gritos de los vecinos empezaban a escucharse de fondo. Algunos la llamaban, otros solo estaban mudos, sin creer que una chica de uniforme escolar pudiera seguir tan firme después de ser golpeada por la policía. Pero Sofía no se enfocaba en el alboroto. Su vista estaba clavada en una cosa, la tonfa, el bastón corto de polímero de Peralta que ahora yacía en el asfalto, caído de su mano cuando intentó atacar de nuevo. Sin perder tiempo, Sofía se agachó rápido, agarró la tonfa con su mano izquierda y se volvió a parar. Su cara estaba fría, sus ojos afilados. Peralta, parado no muy lejos, recién se dio cuenta de lo que pasaba cuando su propia arma estaba en manos de su oponente. Intentó retroceder un paso, pero fue tarde. Con un movimiento reflejo y una fuerza nacida de la bronca contenida, Sofía balanceó la tonfa hacia la cara de Peralta. El sonido del impacto seco sonó como metal contra piedra. El bastón dio directo en el tabique nasal y la mandíbula superior de Peralta. Al instante, la sangre brotó de su nariz y boca. Su cuerpo gordo se tambaleó pero no cayó. Se trastabilló, llevándose las manos a la cara llena de líquido rojo. Su mirada estaba perdida. El mundo a su alrededor parecía haberse detenido. No esperaba que una piba de secundaria que acababa de abofetear pudiera responder con tanta precisión y sin dudar. Pero para Sofía, eso no era una simple venganza. Era el punto de ebullición de todas las injusticias que había visto. Madres multadas sin razón, laburantes a los que les pedían coimas, pibes sospechosos sin motivo. Y hoy, una abuela extorsionada y ella golpeada en público. Ya no pensaba en lo que pasaría después. Solo sabía que si hoy nadie se paraba a pelear, mañana más ciudadanos serían silenciados por uniformes sin conciencia. Lo que pasó después fue un momento que nadie olvidaría. Sofía no paró tras el primer golpe. Tras asegurar el agarre del bastón, levantó la vista y dirigió su otra mano al cuerpo de Peralta. En un movimiento asombroso, aprovechando el desequilibrio del oficial, se agachó un poco, metió su brazo bajo el centro de gravedad del policía, y con un tirón de cadera y técnica pura, quizás de judo o defensa personal, levantó el cuerpo de más de 90 kilos de Peralta sobre su espalda. La gente gritó del susto. Una estudiante de 18 años levantando a un policía adulto por el aire. La espalda de Peralta quedó colgando, sus piernas pataleando. Sus manos ya no agarraban nada. Por unos segundos el mundo quedó en silencio. Las cámaras grababan. Los vecinos contuvieron el aliento. Solo una figura en medio de la calle, con el guardapolvo manchado y la cara fría, Sofía, símbolo de una resistencia que no puede ser oprimida. No hubo gritos de guerra. Solo un giro de cuerpo que terminó estrellando a Peralta contra el asfalto con violencia. El ruido de sus huesos golpeando la calle hizo que todos se estremecieran. El cuerpo enorme quedó tirado en el medio de la avenida, gimiendo de dolor, ensangrentado. Sofía tiró la tonfa a un costado y lo miró desde arriba. Respiraba pesado, pero sus ojos seguían encendidos. Todos sabían que esa resistencia no era por rencor, sino porque la verdad había sido pisoteada demasiado tiempo. En su mente, Sofía sabía que había cruzado un límite, no como delincuente, sino como defensora de la conciencia. En ese punto,
Nadie podía mandarla a callar. Y ese día, en medio de una gran ciudad argentina, una estudiante de secundaria dio vuelta al escenario del poder con una valentía que no se compra, no se enseña y no se puede borrar de la memoria de quien lo vio. El cuerpo de Peralta golpeó el asfalto con un ruido sordo que sacudió el aire, seguido por el sonido metálico de la tonfa que Sofía soltó. Ese ruido no solo rompió el silencio del lugar, sino también la conciencia de todos los presentes. El cuerpo obeso quedó tirado de costado, aguantando el dolor en la cintura y el hombro. Sus manos tanteaban el suelo como buscando algo que lo salvara de una vergüenza mayor que el dolor físico. Su cara estaba bañada en sangre. Respiraba irregularmente y sus ojos mostraban derrota total. Trató de levantarse pero falló. Cada vez que intentaba, el dolor volvía. Ninguno de sus compañeros policías se atrevió a acercarse. Estaban petrificados, confundidos. Algunos retrocedían lentamente, como si no quisieran aparecer en los vídeos de los vecinos que ahora sostenían los celulares bien alto. Las cámaras ya no eran para documentar en secreto, sino para registrar la historia. Mientras tanto, Sofía estaba parada no muy lejos del cuerpo que se retorcía. Su cara seguía manchada de sangre, pero su mirada no se apartaba de Peralta. Respiraba fuerte, pero no flaqueaba. Caminó despacio hacia él. Cada paso sonaba como un martillo golpeando la conciencia colectiva sobre quién tenía la razón y quién debía proteger la ley. Cuando llegó frente a Peralta, que seguía encogido, Sofía no lo insultó. No lo puteó. Se inclinó levemente. Y de ese cuerpo menudo salió una voz afilada, clara y llena de una furia controlada. «Nunca más repita esta asquerosidad», dijo fríamente. «Le gritás a una jubilada que no puede defenderse. Le pegás a una estudiante que ni siquiera hizo nada. ¿Dónde está tu ética y tu juramento como policía?» Esas palabras no fueron solo una advertencia, sino una devolución más dolorosa que cualquier golpe. Y Peralta supo en ese momento que ya no podía esconderse detrás del uniforme. El llanto de Peralta brotó, no solo por el dolor, sino por la humillación inevitable. En toda su vida de uniforme, nunca había sido sometido así. No por un criminal, no por un barra brava, sino por una alumna con guardapolvo que solo tenía valentía y sentido común. Su cuerpo grande temblaba. Sus hombros subían y bajaban conteniendo un sollozo que no podía frenar. Se tapó la cara con las manos queriendo desaparecer. Pero era tarde. Todos vieron, todos grabaron, y su llanto sería la confesión más honesta de su derrota moral. Sofía no se burló. Solo se quedó parada, dejando que Peralta se ahogara en su propio arrepentimiento. Sabía que esas lágrimas significaban que ya no tenía escudo para tapar su podredumbre. Los vecinos empezaron a hablar en voz baja, elogiando a la piba. Algunos insultaban a Peralta y otros seguían pasmados ante la realidad de que la justicia ese día no vino de la institución, sino de una joven que nadie esperaba. Los otros policías empezaron a moverse, pero para alejarse del escándalo. Sofía seguía en medio del tumulto. No sentía orgullo ni victoria. Solo una determinación más fuerte. Mientras gente como Peralta tenga poder, la gente común no tiene otra opción que hablar, pararse, si es necesario, pelear. Ese día, la voz de la verdad gritó a través de la acción de Sofía. No con odio, sino con un coraje insobornable. Después de que todo se dijo, después de pagar con sangre, y después de que el abusador fuera sometido, Sofía miró a su alrededor. Su mirada ya no tenía furia, sino firmeza. Sabía que lo que hizo tenía riesgos, pero también sabía que la injusticia permitida se convierte en un monstruo. Con movimientos lentos pero decididos, caminó hacia su moto. No tenía trofeo. Solo su casco negro, que ahora se sentía como una corona silenciosa del pueblo. Se lo puso con la mano izquierda, aunque le temblaba por la adrenalina y la sangre en su labio. El clic del casco sonó como la señal de que todo había terminado. Se sentó en la moto, la arrancó y respiró hondo. La gente a su alrededor ya no tenía miedo, la miraban con respeto absoluto. No pocos seguían filmando,
ahora para inmortalizar el momento en que alguien dijo, basta, y se fue con la frente en alto. El motor rugió suavemente. Las ruedas giraron. Sofía no miró atrás. No necesitaba aplausos. Pero su partida tranquila hizo que nadie pudiera quitarle los ojos de encima. Avanzó entre la gente que le abría paso espontáneamente. No por miedo, sino por respeto. Y ahí se escuchó la voz del pueblo. Grande, viva, gritó alguien desde la vereda. Sos una genia. Gracias, nena. Los vitoreos la acompañaron. Algunos aplaudían, otros lloraban de emoción al ver nacer una esperanza. En medio del caos de una Argentina acostumbrada a noticias de corrupción y abusos, ese día surgió una historia diferente. No por un político, no por un operativo, sino por una estudiante ocupando el lugar de la autoridad moral. Y lo que más le dolió a la institución fue que la verdad vino de afuera. La moto de Sofía se alejó, pero su huella quedó marcada a fuego. No dejó panfletos, no dio su nombre, no pidió nada. Pero su firmeza fue un símbolo. Ese día, bajo el cielo celeste y blanco, una verdad se plantó ante el poder desviado. Y cuando el ruido de su escape se desvaneció, la voz de la gente sonó más fuerte. Nadie sabe a dónde fue Sofía después. Pero todos estaban seguros de algo, su valentía les abrió los ojos. La resistencia no siempre necesita grandes poderes. A veces basta con una persona que se anime a pararse en el medio de la calle, ir contra la corriente y negarse a ser silenciada. Eso hizo Sofía. Y sin darse cuenta, escribió una pequeña historia,